Ahí me ha dicho que va a empezar a grabar. Buenos días, soy el doctor Alonso. Hoy les voy a hablar de valvulopatía mitral. Vamos a comenzar con estenosis mitral. Por favor, silencien todos sus micrófonos para que podamos tener una buena recepción. Desde el punto de vista de la etiología de la estenosis mitral, en nuestro país y en la mayoría de los países subdesarrollados, la causa más común de la estenosis mitral es la fiebre reumática. Hay otras causas, sobre todo la calcificación del anillo mitral, que se da en países desarrollados como los países europeos y los países americanos. Fundamentalmente porque la fiebre reumática, como ustedes ya van a ver después en otras materias, posiblemente en infectología y posiblemente en microbiología, se caracteriza porque posteriormente a un proceso infeccioso de una angina pultácea por un estreptococo, aproximadamente a los 15-20 días del evento infeccioso, se produce una reacción antígeno-anticuerpo, en el cual, como dice la literatura de clínica médica, lame las articulaciones y produce un daño o muerde el corazón. ¿Esto a qué se refiere? El paciente presenta, dentro de un proceso febril, un cuadro de dolores poliarticulares, pero primordialmente el daño se produce en el corazón, esencialmente a nivel valvular, con una gran predisposición para la válvula mitral y también para la válvula aórtica, que es otra de las causas de estenosis y de insuficiencia aórtica que lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, esto ha ido desapareciendo, la fiebre reumática, a consecuencia del uso de los antibióticos, pero todavía en los países subdesarrollados sigue siendo la causa más prevalente. Y en los países desarrollados ha desaparecido en forma exponencial la fiebre reumática, y la calcificación del anillo, que luego lo vamos a ver, es la causa que prevalece en aquellos países. La fiebre reumática se produce generalmente entre los 9 y 11 años, o sea, la edad escolar del niño, y luego se tiene un periodo silencioso de aproximadamente entre 1 a 2 décadas para luego hacerse manifiestamente clínicamente. O sea que tiene un periodo de casi 10 a 20 años totalmente asintomático. En algunos pacientes jóvenes se puede presentar un insulto reumático severo agudo con una estenosis mitral sintomática en forma muy precoz, pero que no es lo común. Entonces, la presentación clínica clásica, luego de 1 o 2 décadas del insulto agudo, recién se hace manifiesto clínicamente el enfermo. Porque el proceso de la fiebre reumática va avanzando en forma lenta y progresiva y dañando silenciosamente las válvulas correspondientes. Tiene gran predilección por mujeres y fundamentalmente por mujeres jóvenes, por lo tanto esto va a ser una patología de la mujer y en su periodo fértil, porque es una mujer joven entre 25 y 30 años. Y en Estados Unidos, como en Europa, al haber cambiado la etiología, pasar de la fiebre reumática a la calcificación del anillo se da en pacientes de mayor edad, por eso se lo dice que es una enfermedad de los gerontes o de los viejos. Bueno, más allá de la etiología, que es muy importante para que ustedes vayan entrando en tema,
Normalmente el área de la válvula mitral es entre 4 a 6 centímetros cuadrados, con lo cual la válvula mitral al abrirse y comenzar el periodo diastólico, la sangre fluye a 1 metro por segundo sin producir ningún tipo de trastorno desde el punto de vista fisiopatológico. Esto como para que vayamos ingresando en temas, ya lo habíamos hablado, la estructura anatómica cuando yo les hablé de disnea. Esto para que tengan en cuenta la conexión que tienen las cavidades cardíacas, las cavidades derechas, las cavidades izquierdas. Recuerden que la aurícula derecha se pone en contacto con el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y que la aurícula izquierda se pone en contacto con el ventrículo izquierdo a partir de la válvula mitral. Y de allí que los dos grandes vasos, la arteria pulmonar y la arteria aorta, salen, la primera del ventrículo derecho y la segunda, la aorta del ventrículo izquierdo. Y que la conexión que tiene el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo son la sigmoidea pulmonar y la sigmoidea aórtica, o sea, de que nosotros tenemos 4 válvulas, las válvulas auriculoventriculares, que son la tricúspide y la mitral, y la válvula pulmonar y la válvula aórtica, que son la sigmoidea. Yo les había explicado que desde el punto de vista fisiológico, el corazón tiene un íntimo contacto con los pulmones. Recuérdense que el retorno venoso se producía a través de todo el sistema venoso de miembros inferiores, hígado supropático y que fundamentalmente a la aurícula derecha a través de las venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Este proceso trae sangre venosa sin oxigenar que ingresa a través de la aurícula derecha, se abre la válvula tricúspide, ingresa al ventrículo derecho y una vez que se abre la válvula pulmonar, a través de la arteria pulmonar, llega a través del capilar pulmonar al alveolo para producir la hematosis. Recuerden siempre que la hematosis era un proceso pasivo en el cual el capilar pulmonar toma el oxígeno que se encuentra en el alveolo. ¿Cuál es el fundamento? Una vez de que se ha oxigenado la sangre venosa a través de las vénulas pulmonares que van aumentando en tamaño, desembocan en las venas pulmonares a nivel de la aurícula izquierda para ingresar al ventrículo izquierdo a través de la apertura de la válvula mitral, sangre oxigenada. Y una vez que la sangre oxigenada está en el ventrículo, se abre la válvula aórtica y la aorta es la encargada de llevar sangre oxigenada a todo el organismo. Esto es importante porque entre apertura y cierre de las válvulas, ya lo vamos a ver en fisiopatología, ustedes van a comprender la semiología que tiene una íntima relación a la fisiopatología que les voy a explicar posteriormente. Entonces ustedes fíjense, la válvula mitral normalmente se abre en diástole y se cierra en sístole. La fiebre reumática que ha producido produce un trastorno estructural en la válvula mitral, la daña, la altera. Por lo tanto, la apertura diastólica que tiene la válvula mitral se ve totalmente restringida. Y al estar restringida la apertura de la válvula mitral, el llenado diastólico que se produce cuando se produce la apertura de la válvula mitral se va a ver seriamente comprometido para llenar el ventrículo izquierdo. Entonces, si yo tengo acá ventrículo izquierdo y tengo aurícula izquierda, ustedes fíjense en que el proceso fisiopatológico va a ser en la aurícula izquierda fundamentalmente, y el ventrículo izquierdo va a estar perfectamente conservado en su función y en su diámetro. O sea que desde el punto de vista fisiopatológico, la estenosis mitral se comporta como una patología retrógrada. ¿Qué quiere decir? Al remodelarse, al aumentar el diámetro de la aurícula izquierda por el esfuerzo que tiene que hacer para producir el fenómeno diastólico en una válvula totalmente estrecha y alterada, se comienza a aumentar el tamaño de la aurícula izquierda.
Este tamaño de la aurícula izquierda, que se llama la remodelación de la aurícula izquierda, trae aparejado un aumento de presión de la aurícula izquierda. Y habíamos dicho que la aurícula de las venas pulmonares estaba íntimamente conectado con el capilar pulmonar. Entonces ustedes fíjense, si el paciente con el transcurso del tiempo va aumentando el diámetro de la aurícula izquierda, va aumentando la izquierda en forma retrógrada, va a ir impactando en el sistema de venocapilar pulmonar, produciendo a largo plazo una hipertensión pulmonar secundaria. Y esto altera esencialmente ¿qué? La hematosis. Yo les había dicho, cuando hablábamos en la diapositiva anterior, de la relación que tenía la sangre cuando salía del ventrículo derecho e ingresaba en la arteria pulmonar de producir la hematosis. ¿Qué era la hematosis? La captación por difusión del oxígeno que se encuentra en el alveolo a nivel del capilar pulmonar. Si yo tengo la estenosis mitral, que en forma lenta y progresiva va aumentando el diámetro y la presión a nivel de la aurícula izquierda, esto repercute en el sistema venocapilar de tal forma que el capilar pulmonar, en vez ahora de captar el oxígeno que se encuentra en el alveolo, se produce una difusión de sangre o líquido del capilar al alveolo y se altera totalmente la hematosis. Vamos a ver que esta es la fisiopatología de uno de los síntomas más importantes que tiene la estenosis mitral, que luego lo vamos a dar. Esta dilatación de la aurícula izquierda, a largo plazo y en forma lenta y progresiva, es la causa de una arritmia que normalmente acompaña a la estenosis mitral severa, que es la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular es una arritmia que ya lo han descrito cuando se habló de pulso, que se caracteriza por un pulso totalmente irregular y desigual. Es un pulso caótico. Los flujos sanguíneos se alteran totalmente, se produce una rémora de sangre a nivel de la aurícula izquierda y es la causante, esta arritmia, fibrilación auricular, de la formación de coágulos o trombos dentro de la aurícula. Otra causa de los síntomas que le voy a describir a partir de la relación que tiene la estenosis mitral severa, esta arritmia que es la fibrilación auricular. Entonces, esto para que a ustedes le quede claro, la fiebre reumática que se ha producido en edad escolar pasa un tiempo de 15 a 20 años totalmente asintomática el paciente, pero que se va produciendo las alteraciones anatómicas por la alteración estructural que tiene la válvula mitral, que no se puede abrir total y correctamente durante la diástole. Y es la causante de todos los mecanismos fisiopatológicos que yo les acabo de explicar. Y el punto final de la estenosis mitral, si produce una hipertensión pulmonar secundaria por el aumento de presión crónica, va a repercutir fundamentalmente ¿en dónde? En el ventrículo derecho, porque me está aumentando la presión en forma lenta en la arteria pulmonar y el ventrículo derecho se va a dilatar, terminando estos enfermos en una insuficiencia cardíaca derecha, que es el punto final de un paciente que no se han tomado los debidos recaudos desde el punto de vista del tratamiento médico y quirúrgico que hoy se hace para evitar la evolución natural de esta enfermedad. Entonces esto es importante para que ustedes recuerden. Acá hemos graficado todo lo que yo les acabo de explicar, o sea, la relación que tienen las cavidades derecha, las cavidades izquierda, ¿con quién? Con el sistema pulmonar. Habíamos dicho que a través de la vena cava superior, vena cava inferior, ingresaba sangre venosa a la aurícula derecha, pasaba al ventrículo derecho, la sangre venosa por la arteria pulmonar desemboca en el capilar pulmonar, acá se encuentra el alveolo, el capilar pulmonar capta el oxígeno que se encuentra en el alveolo y luego por las venas pulmonares va a desembocar en aurícula izquierda, posiblemente posteriormente en el ventrículo izquierdo,
para luego a través de la aorta distribuirse la sangre por todo el organismo. Entonces, ¿cuál es el tema? Habíamos dicho que el paciente que tiene una estenosis mitral, ¿cuál es el tema? La válvula mitral no se abre en diástole. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una gran remodelación y aumento de diámetro y de presión en la aurícula izquierda que va a repercutir a través de las venas pulmonares en el sistema capilar pulmonar. Este aumento de presión del capilar pulmonar va a captar parcialmente oxígeno y va a pasar parcialmente líquido del capilar al alveolo, produciendo uno de los síntomas importantes que luego le voy a describir. Y a largo plazo, este aumento de presión que se produce en el capilar pulmonar va a repercutir esencialmente en la arteria pulmonar, implicando una dilatación del ventrículo derecho, y el paciente portador de una estenosis mitral termina como punto final haciendo una insuficiencia cardíaca derecha. Esto lo vamos más adelante, cuando hablemos de los síndromes de insuficiencia cardíaca, relatarlo con más detalle. Entonces, la fibrilación auricular es sinónimo de trombos, sinónimos de embolia. ¿Y por qué se produce? Porque la dilatación de la aurícula izquierda produce un trastorno en la difusión del estímulo desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, se produce un pulso totalmente caótico y es el que lleva a esta arritmia, que es sinónimo de trombo, y el trombo es sinónimo de embolia, uno de los mecanismos sintomáticos más importantes que tiene esta valvulopatía. Un tema para que ustedes recuerden: estas son curvas de presión-volumen en el cual se ve la curva de la presión del aurículo izquierdo y la curva de la presión del aurículo izquierdo. A medida que la frecuencia cardíaca aumenta, disminuye el periodo distólico y hace que aumenten las presiones a nivel de la aurícula izquierda. Entonces, aquel paciente que tiene un aumento franco de frecuencia cardíaca, la sintomatología se va a exacerbar. Entonces, tengo en el medio un paciente que está con taquicardia y con una medicación correspondiente disminuye la frecuencia cardíaca y francamente disminuye la sintomatología, porque la presión en la aurícula izquierda ha disminuido. Entonces, para que tengan en cuenta, paciente que tiene una taquicardia, o sea, un aumento de su frecuencia cardíaca, va a producir una exacerbación de la sintomatología en este grupo particular de enfermos. Entonces, de acuerdo a lo que yo les acabo de explicar de la fisiopatología, ¿qué dijimos? La válvula mitral alterada estructuralmente por la fiebre reumática, que ha ido en forma lenta y progresiva durante 10 a 20 años, alterando la estructura de la misma, la válvula mitral no se puede abrir correctamente en diástole, produce un aumento de presión en la aurícula izquierda que repercutía en el sistema capilar, y por último, a nivel del corazón derecho, llegando a producir como punto terminal una insuficiencia cardíaca derecha. De la fisiopatología surge la sintomatología particular que tienen los enfermos portadores de estenosis mitral. O sea, es una enfermedad disneizante, hemoptizante, palpitante y embolizante. ¿Por qué es una enfermedad disneizante? Por lo que les acabamos de explicar. El aumento de presión producido a nivel del sistema capilar hace que se trasvase sangre del capilar al alveolo. Y como yo ya les expliqué en disnea, recuerdan que la presentación de un paciente que tiene disnea por una estenosis mitral es la disnea en forma lenta y progresiva, relacionado con los esfuerzos, que nosotros la dividíamos en disnea de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que estaba relacionado a los máximos esfuerzos, medianos esfuerzos, mínimos esfuerzos y aún en reposo. Y entonces esto se debe a la disnea fundamentalmente por la alteración de la hematosis a consecuencia del franco aumento de la presión en el capilar pulmonar, por la alteración, la remodelación y el aumento de tamaño de presión en la aurícula izquierda.
Y el paciente puede tener también fatiga, porque la fatiga está relacionado, disminuye el pasaje de sangre de aurícula a ventrículo izquierdo y por lo tanto el volumen minuto puede disminuir. Disminuye el volumen minuto y el paciente puede tener fatiga que puede ir acompañado de la disnea. ¿Qué era hemóptisis? Esto ya lo vamos a ver y ya se lo ha señalado cuando hemos hablado de los síntomas y signos del aparato respiratorio. Es la expectoración o la salida de sangre a través del aparato respiratorio y de la boca, fundamentalmente acompañado de tos, y hemóptisis es la sangre proveniente del aparato respiratorio, que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con la hemetemesis, que es la sangre proveniente de la expectoración de la boca cuando viene del aparato digestivo. Entonces, ¿por qué se produce la hemóptisis? Porque hay ruptura de pequeños vasos a consecuencia de la hipertensión pulmonar y el paciente expectora sangre, generalmente precedido de tos. Y es una sangre roja, rutilante. ¿Por qué? Porque viene del aparato respiratorio, de los pequeños vasos que se rompen y vasos que están mezclados o combinados de sangre con el aire proveniente de los alveolos. ¿Por qué las palpitaciones y por qué la embolia? La palpitación es la manifestación sintomática de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, a ustedes el paciente le va a relatar que tiene palpitaciones, que son pequeños golpes que tienen en el pecho, en el cual el paciente lo relata. ¿Cómo lo voy a detectar a esa palpitación que proviene de una fibrilación auricular? Simplemente tomando el pulso. El pulso va a ser totalmente irregular y desigual. El pulso caótico, que esto ya ha sido relatado cuando se habló de la clase de pulso. ¿Y por qué es embolizante? La fibrilación auricular tiene la particularidad, por la alteración de un pulso totalmente caótico, de favorecer la formación de coágulos o trombos en la aurícula izquierda, y esos trombos pueden pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y por la aorta distribuirse. ¿A dónde? Al sistema cerebral, producir un accidente cerebrovascular o puede ser una embolia periférica, una embolia renal. O sea, ustedes tengan en cuenta que una mujer joven que consultaba por disnea, que tiene palpitaciones y que súbitamente hace un accidente cerebrovascular, ustedes tienen que sospechar que están en presencia de una estenosis mitral sin haberlo revisado al enfermo ni haberlo ocultado, que son las llaves para el diagnóstico de esta valvulopatía. Hay algunos síntomas acompañantes. El síndrome de Horner es cuando se va dilatando la aurícula izquierda, puede comprimir el nervio laringio y producirle al paciente un trastorno de la voz, una difonía, o puede tener una tos crónica, seca y crónica. La hemoptisis a repetición puede producir una hemosiderosis y bueno, como ya dijimos anteriormente, el punto final de una estenosis mitral no tratada es la insuficiencia cardíaca derecha. Desde el punto de vista del examen físico, ¿qué me puede aportar el examen físico del aparato cardiovascular? Recuerden ustedes que desde el punto de vista de la semiotecnia del aparato cardiovascular, tenemos un protocolo que tenemos que cumplir: la inspección general, el pulso, la presión, inspeccionar el cuello, inspeccionar y palpar la región precordial y por último la ocultación. La ocultación de los ruidos normales, de los ruidos agregados y cómo están los silencios, cómo está la sístole y cómo está la diástole. En la inspección general me llama la atención la fascia de Corvirsat. ¿Qué es la fascia de Corvirsat? Es una mujer joven, generalmente de fascia delgada, pómulos salientes, que tiene un color de tipo aceituna y a veces cuando el proceso va avanzando, cianótico verdínico, porque puede haber una cianosis acompañante y el paciente que hace una insuficiencia cardíaca derecha hace una congestión hepática y el color de las facies puede cambiar.
Desde el punto de vista de la palpación del choque de la punta, es un choque de la punta valvular, o sea, palpan un choque de la punta a nivel del cuarto espacio intercostal, en el cual por el primer ruido que está francamente aumentado de intensidad, palpan más que el choque en sí, palpan el primer ruido, que está a la altura del cuarto espacio intercostal, a la altura de la línea medioclavicular. Y el latido sagital, que ustedes lo van a demostrar con la maniobra de Dressler, colocando el talón en el tercer o cuarto espacio intercostal, es un latido postero-anterior por la hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho en aquellos pacientes que ya tienen una estenosis mitral severa, con una hipertensión pulmonar secundaria y dilatación del ventrículo derecho. Y tienen un frémito diastólico, que es el frémito, es la sensación palpable de un soplo. En este caso, el soplo, ya lo vamos a ver, es un soplo diastólico. Por lo tanto, si nosotros le preguntamos en el examen cómo está constituido el síndrome palpatorio de la estenosis mitral, sintetizan, tiene un choque de la punta valvular que se palpa en el cuarto espacio intercostal a la altura de la línea medioclavicular, tiene un latido sagital demostrado por la maniobra de Dressler y se acompaña de un frémito diastólico. Todo esto está relacionado con los cambios anatomopatológicos que se producen en los pacientes a partir del trastorno de la apertura de la válvula mitral y la sobrecarga a largo plazo del ventrículo derecho por la hipertensión pulmonar secundaria. El último punto que yo tengo que hacer en el examen físico del paciente que tiene una valvulopatía es la auscultación. Cuando nosotros a ustedes les preguntamos en el examen, ausculten o díganos cuál es el síndrome auscultatorio de la estenosis mitral, tienen que tener un orden, auscultar los ruidos normales, si hay ruidos patológicos, y cómo están los silencios. Cuando yo hablo de silencio es cómo está la sístole o cómo está la diástole. En el caso particular de la auscultación de la estenosis mitral, el primer ruido es fundamental, es la llave para el diagnóstico. Está francamente aumentado de intensidad, tiene un timbre particular y tiene un retardo en su aparición. ¿Por qué se produce el primer ruido francamente aumentado de intensidad? A consecuencia de la alteración estructural que tiene la válvula mitral hace un largo recorrido por la presión que tiene que hacer la aurícula izquierda para completar la diástole y llenar el ventrículo izquierdo. Entonces, esta apertura que se hace amplia, al volver a cerrarse la válvula mitral, tiene un mayor recorrido de lo normal y produce el primer ruido aumentado francamente de intensidad. ¿Cómo está el segundo ruido? Depende del proceso evolutivo que ustedes ausculten un paciente con estenosis mitral, según sea leve, sea moderada o sea severa. Puede estar normal, puede estar aumentado o puede haber un desdoblamiento del segundo ruido. Hay un ruido agregado que es el chasquido de apertura de la válvula mitral, que lo van a auscultar ustedes entre el cuarto y quinto espacio intercostal a la izquierda. Y el elemento fundamental para el diagnóstico es la auscultación de un soplo, que es un soplo diastólico, que tiene un franco reforzamiento presistólico. De tal modo, cuando nosotros hacemos la auscultación de los ruidos y cuando hacemos la auscultación de los soplos, ya en la clase pasada, el doctor de la Fuente les habló perfectamente cuál es la semiología que ustedes tienen que aplicar para evaluar los ruidos y para evaluar los soplos. De tal modo, cuando yo evalúo un soplo, tengo una serie de características semiológicas que ustedes tienen que evaluar, que lo vamos a resumir en toda la patología que nos da la estenosis mitral. Por lo tanto, es un soplo que está localizado en el foco mitral, es proto, mesodiastólico, con reforzamiento presistólico por la sístole auricular, no se propaga, es poco intenso, no es fácil de auscultar,
es grave y tiene un timbre rolido. Esto es muy importante. Durosí en el año 1862 resumió lo que les acabo de explicar de toda la ocultación de la estenosis mitral en una enematopeya que lo sintetizó en ROUF, ta, ta, ta. ¿A qué se refiere? El ROUF es el rolido diastólico. Comenzamos la diástole. El flu es el reforzamiento presistólico producido por la sístole auricular. El ta es el primer ruido y el ta, con el ta se refiere al segundo ruido y al chasquido de apertura de la válvula mitral. Esto es muy importante para que ustedes recuerden fundamentalmente datos referente a lo que ya se explicó en la clase pasada. Yo tengo primer ruido, tengo segundo ruido, tengo primer ruido. Tengo un silencio entre el primer ruido y el segundo ruido, que es la sístole. Y tengo un silencio entre el segundo ruido y el primer ruido posterior, que se llama la diástole. Entonces, ¿por qué se producía el primer ruido? Por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral y la válvula tricúspide. Por lo tanto, el primer ruido tiene dos componentes desde el punto de vista fisiológico que ustedes van a ocultar como si fuese de un solo componente. El segundo ruido, que está producido por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, tienen dos componentes, pero ustedes lo van a ocultar como si fuese un solo componente. Y fíjense en que tengo dos, sístole y diástole. O sea, inmediatamente que se ha producido el primer ruido, ¿qué es lo que ocurre? Se abre la válvula sigmoidea, aórtica y la pulmonar para producirse la diástole. Y cuando se produce el segundo ruido, que es por el cierre de las válvulas sigmoidea, se produce la apertura de las válvulas auriculoventriculares para producir la diástole. Entonces, yo acá tengo la sístole. ¿Cómo estaba constituido? Ciclo cardíaco es muy importante que ustedes recuerden de fisiología para poder tener una idea de lo que es la fisiopatología y poder entender las valvulopatías. Mientras se ha cerrado la válvula mitral a consecuencia de que ha aumentado la presión en el ventrículo izquierdo y comienza la sístole, ¿cuáles eran los periodos de la sístole? Contracción isovolumétrica y eyección ventricular. ¿Por qué se produce la eyección ventricular? La válvula mitral, hemos dicho que se abre en diástole y se cierra en sístole. Entonces, al cerrarse la válvula mitral y producirse el primer ruido, inmediatamente se produce la eyección del ventrículo izquierdo por la apertura de las válvulas sigmoideas. Por lo tanto, la válvula sigmoidea se va a abrir en sístole y se va a cerrar en diástole. Entonces se cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Qué es lo que ocurre? La sangre que ha estado llegando por el retorno venoso produce la apertura de la válvula mitral en diástole y la relajación isovolumétrica, periodo de lleno rápido, periodo de lleno lento, y la última parte de la diástole es la sístole auricular para completar el llenado ventricular. Una vez que se completó el llenado ventricular, aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo, la sangre quiere volver hacia la aurícula izquierda, se cierra la válvula mitral e inmediatamente comienza la sístole con la contracción isovolumétrica, el aumento de presión a nivel del ventrículo izquierdo y se produce la eyección del ventrículo. Esto es importante que comprendan muy bien la parte de fisiología del ciclo cardíaco y la apertura y cierre de las válvulas para que a ustedes les quede claro bien lo que es las valvulopatías. Si hablamos de estenosis mitral, ¿qué dijimos?
que la estenosis mitral se producía fundamentalmente por la apertura de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque la apertura de la válvula mitral se vio afectada, recuérdense, por la fiebre reumática. La válvula está completamente alterada en su estructura. Entonces, la apertura diastólica se hace con mucha dificultad. Se hace con mucha dificultad, entonces tiene que aumentar la velocidad de la sangre para poder completar el llenado diastólico. Entonces, fíjense, la válvula se abre, como está alterada totalmente, produce el chasquido de apertura de la válvula mitral. Se produce el soplo, que es mesodiastólico, y el reflejo presistólico, que está producido para tratar de completar el fenómeno diastólico que está alterado por la alteración estructural que tiene la válvula mitral. Entonces, el sol refleja la alteración anatómica que tiene fundamentalmente la válvula mitral. Y habíamos dicho que esta alteración estructural que produce el soplo fundamentalmente porque está enferma la válvula, repercutía fundamentalmente hacia atrás dilatando la aurícula izquierda. Entonces nos fijemos los ruidos. ¿Cómo va a estar el primer ruido de la estenosis mitral? Francamente aumentada. ¿Cómo va a estar el segundo ruido? Va a estar aumentado en la estenosis mitral grave porque tiene una hipertensión pulmonar secundaria. El chasquido de apertura de la mitral, a medida que se hace más severo, fíjense, se va acercando cada vez más al segundo ruido. Y el soplo tiene esta característica de ser protomesodiastólico con reforzamiento presistólico para tratar de completar el llenado ventricular. Entonces, cuando yo tengo una estenosis mitral, me tengo que poner en el escenario esencial de que es una válvula que va a ser retrógrada. ¿Qué significa? Un ventrículo izquierdo pequeño, una válvula mitral completamente alterada en su estructura, una alteración en la apertura diastólica de la misma, una dilatación de la aurícula izquierda con aumento de presiones, repercutiendo esencialmente a nivel del sistema venocapilar y modificando en largo plazo el ventrículo derecho y terminando el paciente en una insuficiencia cardíaca derecha. Hay otros soplos misceláneos que pueden acompañar a la estenosis mitral, como el soplo de Austin Flint, que ya lo vamos a ver en la clase que viene, que es un soplo relativo que se produce en la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica tiene la particularidad de que el flujo que repercute desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo prácticamente actúa sobre la valva anterior de la mitral. Entonces, no es que la válvula está enferma, sino que el chorro de regurgitación de la insuficiencia aórtica se apoya en la valva anterior de la mitral, impidiéndole la apertura normal. El soplo de Graham-Still es producido por una insuficiencia pulmonar como consecuencia del proceso evolutivo natural que tiene la estenosis mitral repercutiendo en la cavidad derecha. El soplo de Karen-Cum lo pueden ustedes encontrar a veces en la fiebre reumática aguda, y la insuficiencia tricuspidia lo vamos a ocultar como consecuencia de la hipertensión pulmonar secundaria de la estenosis mitral y dilatación del ventrículo derecho. Si bien los exámenes con el tratamiento no es parte de tercer año, esto lo vamos a ver con detalle más en clínica médica, pero me ha parecido interesante mostrar algunos exámenes complementarios que hacen ante la sospecha diagnóstica que ustedes tienen y ya como futuros médicos ir haciéndose un análisis de qué cuestiones podemos pedir como para sospechar y concretar la sospecha que estamos ante una estenosis mitral. Lo que se pide generalmente y lo más práctico es un electrocardiograma, una placa radiográfica y el ecocardiograma, que nos da un aporte muy importante, ya lo vamos a ver. Bueno, el electrocardiograma en un paciente que tiene una estenosis mitral leve, lo que se puede observar al principio es simplemente, acá está con ritmo sinusal, y se observa que tiene una dilatación de la aurícula izquierda, que ya lo van a ver ustedes cuando vean electro. Ya este es un paciente que tiene un electrocardiograma de una estenosis mitral severa, en el cual ya está acompañado por la arritmia
característica de la estenosis mitral, que es la fibrilación auricular. Y la placa radiográfica vamos a ir viendo de que hay cambios de acuerdo al proceso evolutivo. Esto es una placa radiográfica de un paciente que tiene una estenosis mitral severa. Recién se está empezando a notar la rectificación del arco pulmonar por una estenosis mitral leve con pequeñas repercusiones en el circuito pulmonar. En este paciente ya es una estenosis mitral que es un poco más severa, en el cual ya se puede observar el arco de la pulmonar que está más marcado, y una congestión en los campos pulmonares por la hipertensión pulmonar secundaria. Y bueno, esto ya es un paciente que tiene una estenosis mitral severa con una mega aurícula muy importante y una dilatación muy importante de la arteria pulmonar, como ustedes pueden verla acá en este contexto. Evidentemente que el examen complementario que nos ayuda muchísimo es el ecocardiograma, el cual nos permite hacer el diagnóstico. Esto es una paciente que tiene una agresión reumática de la válvula mitral. Esta es otra forma del ecocardiograma, que es el ecocardiograma en modo M, que me confirma el diagnóstico. Y fíjense en las alteraciones que tiene las cámaras cardíacas. Este es el ventrículo izquierdo, que está en diámetros normales, una gran dilatación de la aurícula izquierda. Si yo comparo con la aorta, normalmente el tamaño de la aorta tiene que ser el mismo tamaño de la aurícula izquierda, y en este corte ustedes pueden observar que prácticamente la aurícula izquierda está duplicando en tamaño a la aorta. Bueno, este es otro paciente en el cual ha aumentado la frecuencia cardíaca, y habíamos dicho de que al aumentar la frecuencia cardíaca, la diástole del ventrículo izquierdo se acortaba y las presiones a nivel de la aurícula izquierda se hacían más prominentes y el paciente, por supuesto, se volvía asintomático. Y la otra forma es la aplicación del Doppler color, que me permite a mí sacar primero, hacer un diagnóstico observando el color. Este es un paciente que tiene acá un flujo turbulento y aparte ya tenemos un compromiso de las cavidades derechas. Esto es aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y este paciente con una insuficiencia tricuspidea es porque ya se ha producido una alteración muy manifiesta a nivel de las cavidades derechas, y uno puede medir algunas cuestiones relacionadas fundamentalmente a las presiones de las cavidades derechas para sacar algunos datos más fidedignos. Bueno, estas son algunas cosas que ustedes van a ver con más detalles, pero me parece interesante para que vayan entrando en tema cuando vean clínica médica el año que viene. Como para que lo puedan resolver luego con su jefe de prácticos, yo le quería dejar un caso clínico de esta valvulopatía. A ver, es un paciente, una paciente mujer de 45 años con antecedentes de fiebre reumática en la edad escolar, que tiene un síndrome bronquial agudo, con tos, con fiebre, con expectoración, y tiene una temperatura de 38,9 grados centígrados. Tiene una disnea clase funcional 2, una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, y el pulso es irregular. Tiene un latido sagital, que lo han demostrado por la maniobra de Dressler, un choque de la punta auricular dentro de la línea medio clavicular. Se oculta un primer ruido francamente aumentado de intensidad, un segundo ruido normal, un chasquido de apertura, un soplo diagnóstico, y en el electrocardiograma tenía un ritmo de fibrilación auricular. Para conversarlo con su jefe, preguntas a resolver: cuál es su presunción diagnóstica, a qué atribuye la aparición de los síntomas, qué examen complementario solicitaría. Bueno, como conclusión, la estenosis mitral es un fenómeno diastólico, ya lo hemos explicado. La válvula que normalmente se abre en diástole, la válvula mitral, como para comenzar el fenómeno diastólico de lleno del ventrículo izquierdo, está totalmente alterado por la alteración estructural y anatómica de la válvula por la agresión reumática. Entonces esto, en forma lenta y reposada, va produciendo una dilatación grave e importante de la aurícula izquierda, con francos aumentos de su presión y repercusiones en el circuito pequeño pulmonar, produciendo una hipertensión pulmonar,
una claudicación del ventrículo derecho como punto final de esta valvulopatía, y el soplo que se oculta es esencialmente diastólico. Bueno, vamos a pasar, como para ir terminando valvulopatías mitrales, a la insuficiencia mitral, que es la segunda valvulopatía que vamos a ver acá hoy en el día de la fecha. Dentro de la etiología de la insuficiencia mitral, les he puesto varias causas, pero lo vamos a resumir en 2 o 3 causas que son las más comunes. Una, la reumática, la degenerativa, el prolapso de la válvula mitral, y la que es bastante común son como secuelas de una cardiopatía isquémica. Cuando yo hablo de una cardiopatía isquémica crónica, es paciente que tuvo una secuela de un infarto, pudo ser tratado oportunamente en forma correcta y queda con secuela, en el cual esta secuela le permite a la válvula mitral abrirse y cerrarse con total tranquilidad. Y la otra que van a ver bastante común son las insuficiencias mitrales secundarias a la miocardiopatía. Cuando yo hablo de miocardiopatías, estamos hablando de dilataciones importantes del ventrículo izquierdo, lo vamos a ver eso en la insuficiencia cardíaca sistólica, en el cual se dilató el ventrículo izquierdo, se dilata el anillo de la válvula mitral, y eso produce un trastorno que es la causa, en este caso particular de miocardiopatías, de una insuficiencia mitral secundaria a la miocardiopatía. Cuando hablamos de insuficiencia mitral, ustedes tengan en cuenta desde el punto de vista anatómico, esto creo que ya lo han visto en anatomía y en fisiología y en histología. O sea, la válvula mitral es un aparato. ¿Qué significa? Tiene músculos, que son los músculos papilares, tiene cuerdas, que son las cuerdas tendinosas, y tienen 2 valvas. Tiene la valva anterior y la valva posterior. Los músculos papilares tienen una irrigación que proviene de las arterias coronarias de tal forma y en modo sincrónico tienen una apertura y un cierre perfecto. Se abren en diástole la válvula mitral y se cierra en sístole. Perfectamente bien. Se abrían diástoles para producir el lleno de la aurícula al ventrículo, y cuando se comienza a eyectar el ventrículo izquierdo en la sístole, se cierra herméticamente para impedir el reflujo que puede haber del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda cuando comienza la eyección ventricular. Esto que quede claro. Válvula mitral se abre en diástole, válvula mitral se cierra en sístole. Ya dijimos en la clase anterior de que cuando hablamos de estenosis mitral es un fenómeno diastólico. Ahora vamos a hablar de insuficiencia mitral, que es un fenómeno esencialmente sistólico, por una mala coaptación, un cierre imperfecto, cuando comienza a producirse la sístole del ventrículo izquierdo y eyectar la sangre del ventrículo a la aorta. Esto es importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, resumiendo la sintomatología, casi el 40 al 60% de las insuficiencias mitral son secundarias a un prolapso de la válvula mitral, por eso pongo acá mixomatosa, porque tiene una característica anatomopatológica muy particular. Son válvulas mitrales laxas, de amplia apertura, con un trasto en su cierre sistólico, y las isquémicas, porque la cardiopatía isquémica es la causa más común hoy en día en nuestro medio y en los países de patologías cardiovasculares. Y yo, al tener una secuela de un infarto agudo de miocardio, queda alterado todo lo que le acabo de mostrar en la diapositiva anterior de la apertura y del cierre total de la válvula mitral. Y la otra que nos queda es la reumática, que ya les expliqué anteriormente cuando hablamos de estenosis mitral. Bueno, esto un poco repasando lo que vimos anteriormente. Se recuerdan las cámaras cardíacas, cavidades derechas, tienen la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, y tenemos la aurícula izquierda, tenemos el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda se pone en contacto a través de la válvula mitral con el ventrículo,
y el ventrículo izquierdo se pone en contacto a través de la válvula sigmoidea aorta con la aorta, o sea, los dos grandes vasos, la pulmonar del ventrículo derecho y la aorta sale del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué ocurre en la insuficiencia mitral? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico fundamental que tiene esta válvula? Les acabo de explicar de que la válvula mitral se abre en diástole, se producía, se acuerda, en el periodo diastólico, periodo de lleno lento, lleno rápido, sístole auricular. ¿Cuál es el proceso fisiológico del llenado diastólico? El llenado diastólico produce una complacencia del ventrículo izquierdo de tal forma que hay una leve dilatación del ventrículo izquierdo. Recuerden ustedes la ley de Frank Starling. El corazón se dilata ¿para qué? Para poner en funcionamiento las fibras de actinomioxina para producir la contracción ventricular. Se produce la contracción ventricular a partir, ¿se acuerdan ustedes de la curva de presión-volumen? O sea, el corazón se llena por el llenado diastólico, llega un momento que aumentan las presiones por la dilatación del ventrículo izquierdo, aumentan las presiones en el ventrículo izquierdo, abren la válvula aórtica y se produce eyección del ventrículo izquierdo. Cuando se abre la válvula aórtica, esta válvula, que es la válvula mitral, tiene que estar perfectamente cerrada. Es una compuerta, porque cuando aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, sale sangre por la aorta, pero si esto no está cerrado herméticamente, va a volver sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Es lo que pasa fundamentalmente en la insuficiencia. Entonces, hay un defecto parcial en la coaptación que tiene que ser hermética cuando comienza la eyección ventricular. Por lo tanto, se produce la eyección del ventrículo y parte del volumen está volviendo a la aurícula izquierda. ¿Esto qué va a traer como consiguiente? Yo tengo una eyección ventricular, pero está volviendo un residuo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, la aurícula izquierda, que ya está comenzando a llenarse por el retorno venoso que viene de las venas pulmonares, se va a encontrar con un mayor volumen de sangre. Y este mayor volumen de sangre va a pasar en la próxima diástole. De tal manera, por este mecanismo anormal, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda van a manejar un volumen mayor y esto en forma lenta y reposada va a producir una dilatación del ventrículo izquierdo y una severa dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, esto se hace en forma lenta y reposada. ¿Y cuál es la particularidad? Generalmente la dilatación de la aurícula izquierda es bastante importante. Tengo una mega aurícula, consecuencia de este reflujo anormal de ventrículo a aurícula. Actúa como amortiguador, esto ya lo vamos a ver más adelante con la sintomatología que tiene el enfermo. En síntesis, la insuficiencia mitral es una sobrecarga de volumen, que quiere decir el ventrículo izquierdo está manejando un volumen extra que ingresa en cada diástole por el reflujo que se produce en cada sístole del ventrículo a la aurícula por una mala coaptación. Hay un cierre imparcial, un cierre anormal en sístole de la válvula mitral. Como consiguiente y punto final, va a producir una dilatación importante del ventrículo izquierdo y una gran dilatación de la aurícula izquierda, que por muchos años actúa como amortiguador, impidiendo esa gran aurícula, a pesar de que tiene presiones aumentadas, que repercute en el sistema pulmonar. Es por lo tanto una valvulopatía que por muchos años puede estar totalmente asintomática. Este es uno de los ejemplos que yo le había explicado, que es común en los pacientes que tienen un prolapso de la válvula mitral. Es una válvula en la cual es redundante, es mixomatosa, y cuando comienza la sístole del ventrículo izquierdo, como no se cierra totalmente en forma hermética, está pasando sangre, refluye en cada sístole ventricular un poco de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y es el mecanismo fisiopatológico que yo les acabo de explicar.
Por lo tanto, yo voy a tener la eyección del ventrículo y cuando se produce la eyección del ventrículo, pasa en forma automática un reflujo de sangre anormal de ventrículo a aurícula, dilatando ambas cámaras en forma lenta y reposada. Esto es lo que yo les acabo de explicar, lo que ustedes han visto en fisiología. Son las curvas de presión-volumen. ¿Qué significa? Cuando comienza la diástole, el ventrículo izquierdo se va llenando. Periodo de lleno rápido, lleno lento y sístole auricular. Pero con una presión determinada que es la presión normal. El corazón se llena, tiene una presión normal y al tener una presión normal, la presión de fin de diástole no repercute ni en la aurícula ni en el sistema pulmonar y el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología. ¿Qué es lo que ocurre en un paciente que tiene insuficiencia mitral? Dijimos, la válvula se abre normalmente en diástole, se produce la relajación isovolumétrica, lleno rápido, lleno lento, sístole auricular. ¿Qué hondo se llena? Se llena el ventrículo izquierdo, aumenta la dilatación del ventrículo izquierdo, se pone en funcionamiento la ley de Frank-Starling, activa la actina y miocina y se produce la contracción del ventrículo izquierdo por la apertura de la válvula sigmoidea. Pero al producirse la apertura de la válvula sigmoidea, como el cierre de la válvula mitral es insuficiente, no coapta totalmente, vuelve sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y ya en forma lenta y progresiva las presiones que eran normales no son tan normales y comienzan a aumentar en forma lenta y progresiva, que va a ser a largo plazo la causa de la sintomatología que van a tener estos enfermos. Entonces, desde el punto de vista histórico, la insuficiencia mitral por una coaptación imperfecta en el cierre sistólico de la válvula mitral, fluye sangre de ventrículo izquierdo a aurícula izquierda en la eyección sistólica ventricular. Por lo tanto, es una sobrecarga volumétrica diastólica del ventrículo izquierdo. Está manejando un volumen diastólico mayor. Y al manejar un volumen diastólico mayor, acuérdense, por la ley de Frank-Starling se dilatan las fibras miocárdicas, pero la fibra miocárdica va a tener un límite que se llama límite de reserva de precarga. Llega a un límite para poder dilatarse. Cuando supera ese límite, ya las presiones ventriculares diastólicas repercuten en la aurícula izquierda y se genera un mecanismo a largo plazo que es deleterio para el organismo. ¿De qué va a depender esta sobrecarga de volumen? Del volumen que regurgita, o sea, de la cantidad de sangre que está pasando del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda en cada sístole, del edificio de regurgitación, o sea, la válvula mitral se abrió en diástole, pero se ha cerrado en forma incompetente. Cuanto mayor sea ese orificio que se ha producido por el cierre anormal de la válvula, mayor será la cantidad de sangre que pase de ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Y el volumen diastólico va a impactar, ¿se acuerdan de fisiología de la ley de Frank-Starling? Entonces se dilata el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo compensa el corazón? ¿Cómo compensa? Disminuye la precarga. ¿Qué significa? Al disminuir la precarga es que hay una mayor vasodilatación para poder facilitar la salida de sangre que es mayor que lo normal. Y la aurícula izquierda se comienza a dilatar, pero la dilatación es lenta, es reposada y va amortiguando las presiones en la aurícula izquierda para que no repercutan en el pequeño circuito pulmonar y el paciente tenga uno de los síntomas que ya vamos a ver, que es la parte terminal de la enfermedad, que es la disnea. Entonces, en síntesis, desde el punto de vista del oficio patológico, acá el fenómeno sistólico, ¿por qué? Porque la válvula mitral que se tiene que cerrar herméticamente en sístole se cierra parcialmente por un defecto. Ya dijimos las causas. Entonces, tanto el ventrículo izquierdo como la aurícula izquierda manejan un mayor volumen y a largo plazo se termina dilatando severamente el ventrículo izquierdo, se termina dilatando severamente la aurícula izquierda y serán las causas de las manifestaciones clínicas, semiológicas y semiotécnicas de esta valvulopatía.
Y hay también insuficiencias mitrales agudas que tienen distintos mecanismos fisiopatológicos. ¿Quién puede tener una insuficiencia mitral aguda? Se puede romper la válvula por un proceso infeccioso, como la endocarditis bacteriana. Se puede romper la válvula como complicación de un infarto agudo de miocardio. Entonces, habíamos dicho que en la insuficiencia mitral crónica hay un proceso de dilatación del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda en forma lenta, y que la aurícula izquierda va tolerando ese volumen porque actúa como un amortiguador. El paciente que tiene una insuficiencia mitral aguda no me dio cambio a estas modificaciones. Tengo un ventrículo izquierdo pequeño, tengo una aurícula izquierda pequeña, y vuelve una cantidad excesiva de sangre que no tiene por qué tener válvula mitral, y el paciente aumenta francamente sus presiones en aurícula izquierda, y el paciente hace un edema agudo de pulmón, que yo ya lo expliqué en disnea, que es una disnea paroxística nocturna de origen cardiovascular, que si yo no lo soluciono, el paciente puede orbitar. Entonces, desde el punto de vista sintomático, el síntoma esencial, pero a largo plazo, esta es una valvulopatía que tiene una serie de mecanismos que lo protege al sistema cardiorrespiratorio. Pero el punto final, cuando no le dimos una solución quirúrgica al enfermo en el momento oportuno, el paciente comienza con sensación de falta de aire, disnea, que va a tener la particularidad que es la disnea de los pacientes crónicos, grado 1, grado 3, grado 4, y está relacionado con la presión capilar que está aumentada. La fatiga la va a tener por la disminución del gasto cardíaco, y puede tener palpitaciones porque esta dilatación importante de la aurícula izquierda lo va a hacer terminar al enfermo en una fibrilación auricular, como aquella arritmia que acompañaba la estenosis mitral. Desde el punto de vista del examen físico, ¿qué me puede aportar? A ver, primero tomemos el pulso al paciente. Va a tener el pequeño martillo de agua. ¿Qué es el pulso en pequeño martillo de agua? Es un pulso pequeño y Zeller. ¿Qué quiere decir? Porque es pequeño, está disminuido la amplitud del pulso, porque parte del volumen de sangre que tiene que ser eyectado en la sístole a la aorta refluye a la aurícula izquierda. ¿Y por qué Zeller? Asciende rápidamente y desciende rápidamente por una gran vasodilatación periférica. Tensión arterial, puede estar disminuida la presión arterial sistólica. A nivel del cuello no tengo ningún dato importante, y sí en la inspección y palpación de la región precordial. En la inspección voy a observar un latido diagonal. Ustedes siempre que ven los latidos diagonales son los latidos universales. Latido diagonal directo, latido diagonal invertido. Tengo que ir a buscar el latido sagital y tengo que ir a buscar el latido transversal. El latido diagonal es sinónimo de dilatación del ventrículo izquierdo. Y ya les expliqué, por la sobrecarga de volumen, el ventrículo izquierdo va aumentado de tamaño. Y palpo un choque de la punta. Lo van a palpar en el quinto, sexto espacio intercostal por fuera de la línea medio clavicular, que va de la mano del latido diagonal que he observado previamente. Los dos son datos de la dilatación importante del ventrículo izquierdo. Y eso lo vamos a describir luego con todas las características semiotécnicas, es un soplo sistólico. A veces se describe un soplo raro, que es el soplo de una carditis reumática de Cara-y-Cum, que es un soplo mesodiastólico, pero que en la práctica clínica no es tan frecuente. De todos modos, ¿cuáles son las características del soplo? Yo siempre que les hablo de soplo, tenemos que hacer la semiología del soplo. Está localizado en el foco mitral, es holosistólico. Dentro de la sístole y dentro de la diástole, nosotros dividimos los fenómenos en proto, meso, tele. Holo, ¿qué quiere decir? Proto, que está al comienzo, meso, que está en la mitad de la sístole de la diástole, y teleo proto, que está al final. Y holo, cuando ocupa todo el silencio, ya sea sistólico o sea diastólico. O sea, este soplo tiene una ubicación holosistólica, ocupa toda la sístole. Es propagado a la axila, rectangular,
intenso, agudo y tiene un timbre variante. Y aplicamos la misma fórmula que vimos anteriormente cuando yo les expliqué estenosis mitral. Cuando le pedimos la auscultación de la estenosis mitral, yo tengo que auscultar los ruidos, si son los ruidos normales, y si hay ruidos patológicos, cómo está la sístole y cómo está la diástole. Si yo tengo un paciente que tiene primer ruido normal, segundo ruido normal, sístole y diástole no tienen soplo, yo esto lo voy a transcribir en la historia clínica, primer y segundo ruido conservado, silencios libres. Estoy transmitiendo la historia clínica que tanto el primer ruido como el segundo ruido están perfectamente normales y que no hay soplos ni en la sístole ni en la diástole. Ahora vayamos a ver qué ocurre en una insuficiencia mitral grave. Entonces, ¿cómo está el primer ruido? El primer ruido, ¿por quién estaba formado? Por el cierre de la válvula auriculoventricular. Y acá hemos dicho de que hay una incompetencia en el cierre de la válvula mitral por un trastorno en el cierre que tiene que ser total. Por tanto, el primer ruido está prácticamente disminuido de intensidad. El segundo ruido puede estar normal o el componente aórtico puede estar un poquito disminuido y yo puedo auscultar un ruido patológico que es el tercer ruido. El tercer ruido es un ruido anormal que se presenta en la mitad de la diástole. ¿Por qué? Habíamos dicho de que la insuficiencia mitral es una sobrecarga de volumen, por lo tanto, queda un resto de sangre en la eyección ventricular por un volumen excedente que está manejando esta valvulopatía. Y en la próxima diástole, cuando se produce el lleno rápido en ese remanente de sangre que no ha sido expulsado en la sístole, produce el tercer ruido. Tengo primer ruido disminuido, segundo ruido normal, ausculto un tercer ruido. Y el soplo con todas las características. Prácticamente comienza con el primer ruido, es holosistólico, prácticamente está englobando al componente aórtico del componente del segundo ruido, lo auscultan en el foco mitral, se propaga a la axila y es intenso. Entonces hay algunos datos clínicos que a ustedes le pueden sugerir que estamos en presencia de una insuficiencia mitral severa. El paciente va a estar sintomático, disnea, fatiga, mareos, a veces puede tener una angina de pecho, va a tener un soplo holosistólico en barra, un latido apexiano desplazado a la izquierda y abajo, un latido diagonal, puede haber un frémito sistólico, un tercer ruido con cadencia de galope si el paciente entró en insuficiencia cardíaca, puede haber un latido sagital si el paciente termina siendo una insuficiencia cardíaca derecha como punto final de una valvulopatía que no ha sido solucionada desde el punto de vista quirúrgico, igual que la ingurgitación yugular y la hepatomegalia, que son todos signos y síntomas de un paciente terminal con insuficiencia cardíaca derecha a partir de una insuficiencia mitral que no fue solucionada. Desde el punto de los exámenes complementarios, para que a ustedes les quede claro, les pueden dar algún aporte o ustedes pueden solicitar. Siempre pidamos lo mínimo. Electrocardiograma, placa radiográfica y el electrocardiograma. Generalmente el electrocardiograma nos puede hablar de una dilatación de la aurícula izquierda, muchas veces se acompaña de una fibrilación auricular, que ya lo hemos visto en la clase de estenosis mitral. Y en la placa radiográfica de tórax, lo que se observa fundamentalmente es la severa dilatación que tiene el ventrículo izquierdo, y ya en este paciente que tiene una insuficiencia mitral severa, ya se están observando algunos datos de hipertensión pulmonar secundaria porque se está magnificando el diámetro de la arteria pulmonar. El ecocardiograma nos ayuda mucho. Este es un paciente que tiene una insuficiencia mitral secundaria a consecuencia de una secuela de un infarto de miocardio, el cual altera el normal funcionamiento de la apertura y cierre de la válvula mitral. Nosotros dijimos que la válvula mitral se abría en diástole y acá tiene un desperfecto en el cierre sistólico porque se altera toda la estructura como consecuencia de la secuela de este infarto. Se dilató todo el ventrículo izquierdo y se dilató la izquierda. Entonces,
Acá podemos observar en este color cómo está regurgitando anormalmente un volumen de sangre que no lo tiene que tener. Cuando eyecta el ventrículo izquierdo, este volumen regurgitante es patológico porque el cierre de la válvula mitral se hizo en forma anormal. Y este es otro paciente de otra causa, en el cual esta paciente tiene una agresión reumática de la válvula mitral, tiene una doble lesión, una estenosis mitral, una insuficiencia. El ventrículo izquierdo todavía no está muy dilatado, pero observen la severa dilatación que produce la aurícula izquierda si yo lo comparo con la aorta. Habíamos dicho que normalmente el tamaño de la aurícula izquierda hace al tamaño de la aorta. Entonces, fíjense, acá hay una dilatación importante de la aurícula izquierda y acá hay un flujo anormal cuando pasa la sangre de aurícula a ventrículo por la estenosis y un flujo que está volviendo del ventrículo izquierdo a la aurícula por una mala coaptación, una incompetencia sistólica de la válvula mitral. Como para que lo resuelvan con su jefe, les dejo un caso clínico. Bueno, esta es una paciente de 55 años con antecedente de un infarto agudo de miocardio en cara diafragmática, consulta por disnea clase funcional 3 de 45 días de evolución. Como antecedente tiene factores de riesgo, hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo, sedentarismo. En el examen físico tiene un pulso regular, pequeño, Seller, latido diagonal, choque de la punta, se palpa en el quinto o sexto espacio intercostal por fuera de la línea medio clavicular y el soplo que tiene es un soplo sistólico. Bueno, las preguntas a resolver con su jefe de práctico: ¿cuál es su presunción diagnóstica? ¿Qué datos de la historia clínica le orientan al diagnóstico? Y como para concluir, bueno, la insuficiencia mitral es un fenómeno sistólico, eso ya lo concretamos en la fisiopatología. Durante la eyección ventricular por la apertura de la válvula sigmoidea, la válvula mitral, que tiene que estar perfectamente cerrada, está incompetente y en cada sístole, en cada eyección ventricular, vuelve un volumen de sangre a la aurícula izquierda, que va a retornar en el próximo ciclo cardíaco al ventrículo izquierdo, produciendo una sobrecarga de volumen por un mayor volumen diastólico y sistólico que maneja esta patología. Como punto final, produce una severa y lenta dilatación del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Este paciente por muchos años es oligosintomático, pero bueno, si el proceso evolutivo no se le resuelve desde el punto de vista de su tratamiento, fundamentalmente en el momento oportuno quirúrgico, la historia natural de la enfermedad termina repercutiendo en el sistema venocapilar pulmonar y terminando el paciente en insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Pero por muchos años son oligosintomáticos porque la aurícula izquierda dilatada actúa como amortiguador. Cuando el paciente se descompensó, el síntoma crucial es la disnea y el soplo es sistólico. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Nos estamos viendo. Muchas gracias.